Bueno, después de esa pequeña introducción de relatividad que vamos a ver más adelante, vamos a continuar con lo que tiene que ver con espejos y creo que con ustedes que en esta diapositiva me corrigen. Sí, señor, quedamos en esta. Bueno, continuemos acá porque esto también es relevante para el tema que se explica en el video, porque pues más adelante vamos a hacer algunas experimentaciones con eso. Bueno, aquí ya estábamos viendo lo que era convención de signos para espejos esféricos. Y es así como se escoge cuándo es positivo, cuándo es negativo, dependiendo de la configuración del sistema. Vamos entonces a hacer un par de ejercicios. El primer ejercicio dice, un espejo esférico tiene una distancia focal de más 10 centímetros. Ubique y describa la imagen para una distancia del objeto de 25 centímetros. Des en cuenta que en el enunciado nos dan de una vez el signo de lo que es la focal, que según la convención de signos de esta tabla, me dice que la focal y el radio son positivas para cuando el espejo es cóncavo, lo que se confirma acá. Bueno, entonces si no es con la una, con la otra. Un espejo cóncavo tiene su superficie reflectora tendida. Ahora, lo primero que uno hace para poder empezar a resolver es un diagrama o dibujo. ¿Listo? Cabe resaltar que si no hay diagrama o dibujo, usted no hizo nada. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Luego, ustedes lo pueden hacer a escala exacta en el cuaderno. Haciendo un par de cálculos sencillos, se cuadra exacto en una hojita. Acá no está exacto, está simplemente una representación, pues porque es bastante complicado construirla. Entonces, si aquí me están diciendo que la distancia del objeto es de 25 centímetros, yo puedo ubicarla con respecto a la focal. Dibujo el espejo, punto vértice, focal a 10 centímetros, centro de curvatura al doble de la focal, 20 centímetros. El objeto está a una distancia mayor del centro de curvatura, que sería este punto. De ahí se empieza a dibujar las líneas o los rayos principales para construir la imagen resultante. Y teniendo el resultado del diagrama o del dibujo, se puede solucionar e interpretar esta parte de acá. Entonces tengo el objeto. La imagen del punto P se consigue trazando el rayo paralelo que al reflejarse va a salir y va a pasar por la focal. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, señor. Luego, trazamos un segundo rayo. Yo recomiendo siempre el del centro de curvatura porque es muy fácil. Llega, se refleja en el espejo y se devuelve por el mismo camino. Donde se intersectan las reflexiones de esos dos rayos está la imagen. Pero si hay dudas, pues manda uno un tercer rayo. El tercer rayo pasa por la focal y se refleja en el espejo y sale paralelo al eje óptico. En la intersección de los tres está la imagen. En este caso, la imagen está construida por la reflexión de los rayos reales. Por lo tanto, la imagen es Real. Invertida. es una Real invertida. real invertida y menor. más pequeña que el objeto. ¿Listo? Entonces ya sabemos a qué tendría que concluir los cálculos que van a hacer a continuación. Me dicen que ubiquemos la imagen, entonces es la posición imagen. De la ecuación que teníamos anteriormente, que se mostraba para los espejos, se despeja la distancia imagen, pero pues bueno, acá está es el inverso de la distancia imagen. Inverso de la distancia imagen igual al inverso de la focal menos el inverso de la posición del objeto. La focal es 10 centímetros positivos y la distancia objeto es de 25 centímetros. Al sumar esos inversos y volver a invertir la cantidad da 16.7 centímetros para la distancia imagen. Acá recordar que se está calculando es el inverso de la distancia imagen. Vea, inverso de la distancia imagen. Para poder conseguir la distancia imagen, pues hay que voltear la fracción. Se lo recalco porque encuentro muy frecuentemente ese error tan bobo. Entonces, espero que ustedes no caigan ahí. Entonces da 16.7 centímetros. El signo de la distancia imagen me dice a mí si la imagen es real o es virtual. Y eso yo llego y lo reviso acá. Resulta que la distancia imagen me dio positiva. Y según nos dice acá, dice que la imagen está delante del espejo y la imagen es real. Entonces, se verifica que la imagen es real. ¿Me dice entender hasta ahí?
Sí, señor. Bueno, luego se calcula el aumento. El aumento es simplemente igual a menos la distancia de imagen sobre la distancia objeto. La distancia de imagen me dio positiva, la distancia objeto es positiva, por tanto el aumento me dice que es menos 0.66. Esto es una cantidad adimensional. Bueno, la interpretación de esta cantidad es la siguiente. Me dice que está dando negativa. Pues reviso en la tabla. El aumento es negativo cuando la imagen está invertida. ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, señor. señor. Y es menor a la unidad. Quiere decir que si esa fracción es menor a la unidad, Es el más tamaño de pequeña. la imagen es más pequeña que la del objeto. ¿Listo? Ya para la respuesta, uno lo que dice es que, bueno, la imagen que se consigue a través de la reflexión de los rayos a través de un espejo cóncavo, en este caso es una imagen que es más pequeña, invertida y a una distancia de 16.7 centímetros del espejo. Y es una imagen real. ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno, entonces, lo que les estoy diciendo acá con palabras se llama descripción de procedimiento. Eso ustedes me lo entregan a mí por escrito, ¿vale? Cuando yo diga descripción de procedimiento es todo lo que la cháchara que les acabé de dar, entre líneas. Esta ecuación, por qué se utiliza, qué es lo que está despejado, qué es lo que reemplazo, qué es lo que consigo, qué es esto que significa, por qué es positivo, por qué es negativo, qué tipo de imagen es, la descripción de la imagen, toda esa cuestión. ¿Me hago entender? Sí, profe. Para que luego no digan que uno no les ha explicado qué es eso, ni qué es lo que les está pidiendo. Siguiente. Un espejo retrovisor, como el que se muestra en la figura, muestra una imagen de un camión ubicado a 10 metros del espejo. La distancia focal del espejo es de menos 0.6 metros. Hay que encontrar la posición de la imagen y, bueno, el aumento. Entonces, este espejo sí es un espejo que ustedes conocen de manera íntima, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto ese espejo, no? Sí, señor. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que lo que uno hace con el retrovisor es observar objetos que están atrás del carro. Entonces, ustedes sin necesidad de resolver ni una sola ecuación ni nada, ustedes me pueden decir cómo es esa imagen. Descríbanla. ¿Es virtual? Es virtual. ¿Qué más? Menor y derecha. Menor y derecha. Exactamente. Esa es una imagen virtual más pequeña que el objeto porque pues lo que usted ve en el espejo no es el tamaño del camión exactamente. Y está derecha porque usted necesita ver las cosas derechas cuando mínimo, ¿no? En ese espejo. Ese es un espejo convexo, el que se utiliza para ese tipo de espejos. Ustedes en esos espejos también van a encontrar un letrerito que dice en inglés, los objetos que se ven en el espejo son más grandes de lo que parecen. ¿Cierto que sí? Sí. Sí, señor. Sí, Bueno, eso es señor, letricas chiquiticas. the objects in the mirror are more big than appear, creo que es, si no me equivoco con mi bendito inglés. Es lo más seguro, me equivoqué, pero bueno, ustedes ya lo habrán visto y si no, pues lo van a leer. Entonces, ya sabemos qué resultado tenemos que encontrar. Una imagen derecha, más pequeña y virtual. Ya sabemos qué da. Entonces vamos a hacer esos cálculos. En el enunciado me dicen que ese espejo es convexo y me lo remarcan con el signo de la focal. La focal es negativa. ¿Vale? Entonces eso se va a tener en cuenta en la solución porque la distancia de imagen, el inverso de la distancia de imagen es igual al inverso de la focal menos incluye el menos acá. Y se le resta la distancia objeto, que en este caso es de 10 metros. Verificar que estén en la misma escala por obviedad. ¿Listo? Y de ahí se obtiene que la distancia de imagen es igual a menos 0.57 metros. El signo de la distancia de imagen me dice a mí que la imagen es Virtual. 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 Y resulta que está a una distancia aparente, porque es que uno mira el espejo y uno ve una distancia aparente de esa imagen. Esa distancia aparente es de 0.57 metros, mientras que el camión está atrás mío 10 metros. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora el aumento. Sacamos la ecuación de aumento. Me dice que el aumento es igual a menos la distancia de imagen sobre la distancia de objeto. La distancia de imagen me dio negativa. Ese signo se incluye ahí arriba. Menos por menos me va a dar más. 0.57 sobre 10 es 0.057. Sería Es el el 5% aumento. del tamaño total. Sí, señor. El 5%. Lo que quiere decir que si el camión mide 4 metros, ¿cuánto mide la imagen? ¿2 centímetros? Sí, son 4 por 0.057. Serían 22 centímetros. 0.22 metros. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Eso se saca de aquí. El aumento es igual al tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Si despejo tamaño de la imagen, el tamaño del objeto pasa a multiplicar a la m. La m me dio esto. El tamaño del objeto les digo que es 4 metros, significa que el de la imagen es de 0.22 metros. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Recuerden que esta ecuación tiene dos expresiones. Una en términos de distancia de imagen y distancia de objeto, y la otra es el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Y así es que se consigue. Me dice que es positiva. ¿Qué significa que el aumento sea positivo? Está derecho. Que está derecho. Si de pronto no recuerdan eso, pues recuerden que tienen ustedes acá una diapositiva, porque para eso están en la casa y ustedes pueden inclusive tener todas las benditas diapositivas impresas. Aunque mi recomendación es no gastar en papel, a mí me parece desastroso. Pero las pueden hacer pequeñitas, escoger las más importantes y colocarlas en una hoja. Una idea, ¿no? O si no, simplemente copiarlas. De paso hacen mecanización. ¿Me hice entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces hasta ahí ese ejercicio. Revisemos ahora lo que es la formación de imágenes por refracción. Nosotros ya revisamos lo que sucede con la luz cuando incide sobre una superficie plana y hay un cambio de las propiedades del medio. Ese cambio de las propiedades lo denotamos con el índice de refracción. Un índice de refracción a un lado, índice de refracción al otro. Y vamos a suponer para este primer ejemplo que tenemos el cambio de los rayos de un índice de refracción menor a uno mayor. Pero también vamos a suponer que esta superficie ya no es plana, sino que es curva, ¿vale? Si es una superficie curva, tiene un radio de curvatura. Y ese radio de curvatura se va a tener que tener en cuenta porque al momento en que la luz incide sobre la superficie, ya el ángulo de incidencia siempre se va a medir con respecto a la normal a la superficie. Si es una superficie curva, yo en cada punto que mida la normal, pues cambia de dirección. ¿Me hago entender? Sí, señor. Por tanto, en cada punto, los rayos que inciden sobre cada punto de la superficie se van a refractar con un ángulo diferente. Si el índice de refracción del medio 1 es mayor que el del medio 2, como lo que está acá, entonces los rayos que llegan acá se van a refractar con un ángulo de refracción más pequeño que el incidente, lo que va a hacer que para cuando pasen al segundo medio quieran converger a un punto. Donde convergen los rayos está la imagen. De ahí uno establece, primero, el radio de curvatura de la superficie, que sería este, los índices de refracción de los medios, posición del objeto con respecto a la interfaz o vértice, según uno elija un eje principal. Entonces, el eje principal pues, es una horizontal que atraviesa esta superficie. Entonces, con respecto a ese punto, está el distancia imagen, perdón, distancia objeto, y se mide la distancia imagen hasta donde pues, se forma la imagen. Pregunta, con simplemente lo que está en el diagrama, ¿qué características pueden asegurar de la imagen? ¿Qué puede usted decir con certeza de esa imagen? Está derecha. No se sabe, usted está construyendo la imagen de un punto y usted no sabe si el punto está al derecho, está al revés. Es nada más pequeño. Más pequeña. Tampoco lo puedo asegurar, porque es un punto Que es real, ¿no? que es real.
Esta imagen de acá es real porque se conforma por la convergencia de rayos reales. Los fotones salen del objeto, entre comillas ya les expliqué, inciden acá, se refractan y llegan a este punto. Los mismos rayos conformados por los mismos fotones, también entre comillas porque pues estaríamos imaginándonos la trayectoria de unas partículas. ¿Me hice entender? Sí, señor. Entonces una imagen real. El chiste es llegar a relacionar todo eso que les acabo de señalar ahí. Se relaciona a través de este diagrama. Bueno, creo que se alcanza a ver bien. En el diagrama lo que hace uno es trazar un rayo, revisar en un punto P en la forma en la que se refracta. Para eso se tiene en cuenta el ángulo incidente, el ángulo de refracción, los índices de refracción de los medios, aplica uno ley de refracción de Snell y relaciona esa ley de refracción con las distancias objeto, distancia imagen y radio de curvatura a través de estos triangulitos que se forman ahí. Aquí va a haber un alfa, aquí un beta, aquí un gamma, se relacionan unos con los otros, como relacionan con D, que D es en común para este triángulo de acá como es para el de acá, etc, etc, etc. Y de ahí sale esta relación. La relación dice que el índice de refracción del medio 1 sobre la distancia de objeto más el índice de refracción del medio 2 sobre la distancia de imagen es igual a la diferencia de los índices de refracción de los dos medios sobre el radio de curvatura. ¿Me hice entender con la lectura de esa ecuación? No. ¿Cómo? Buenas. ¿Hay alguien en clase? Yo tampoco entendí mucho problema. Profe, no, ¿nos puede volver a explicar, por favor? Ah, bueno. Lo que hay que aprender acá es lo siguiente. ¿Cómo se hace el análisis? ¿Y de dónde salió la ecuación? No les voy a pedir que me saquen la ecuación exactamente de ahí. Simplemente les muestro de qué manera se relaciona así por encimita. Aunque realmente no es muy difícil realizar ese análisis. Uno puede sacar esa expresión aplicando ley de Snell de ese esquema de ahí abajo y relacionando trigonométricamente todas esas distancias y listo, de ahí sale. Pero lo que necesito que sepan leer es la ecuación. Y ustedes ya la tienen que saber leer, así yo no les haya explicado un carajo. ¿Con qué representamos n? ¿O qué representa n? En este El contexto. índice de refracción. Índice de refracción, y aquí tiene un 1. Significa que es el índice de refracción del medio 1. Sobre P. ¿Qué carajos es P? La distancia objeto. Distancia objeto. Entonces, el índice de refracción del medio 1 sobre la distancia objeto más esta de aquí, ¿qué es? Índice de refracción del medio 2. Índice de refracción del medio 2 sobre la Q. ¿Qué carajos es la Q? La distancia de imagen. Distancia de imagen. Entonces, más el índice de refracción del medio 2 sobre la distancia de imagen debe ser igual a... ¿Qué es esto? El índice de refracción del medio 2. Menos... La diferencia de los índices de La refracción. diferencia entre los dos índices. Exactamente, la diferencia entre los dos índices de refracción. Obviamente hay que tener en cuenta el orden, porque es una resta, y pues depende de cuál considere yo el 1 y cuál considere yo el 2, sobre el radio de curvatura. Eso es lo que les acabo de leer. Entonces, lo que hay que hacer es una lectura de la ecuación. ¿Sí me hago entender así? Sí, señor. Y pues, obvio que ya les señalé de dónde carajo sale esa ecuación. Sale de este diagramita, que a pesar de que no hayamos hecho todo el proceso completo, es bueno que ustedes tengan una idea de dónde sale. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno. También hay convención de signos para este tipo de casos. La convención de signos me dice que la ubicación del objeto es positiva cuando el objeto está delante de la superficie y el objeto es real. Es negativa cuando el objeto está detrás de la superficie y el objeto es virtual. La ubicación de la imagen Q es positiva cuando la imagen está detrás de la superficie, como en el caso que acabamos de explicar y la imagen es real. La imagen, si está delante de la superficie, es negativa la ubicación y es una imagen virtual. La altura de la imagen es positiva cuando la imagen es vertical y es negativa si la imagen está invertida. Y el radio de curvatura es positivo si el centro de curvatura está detrás de la superficie
y es negativo cuando el centro de curvatura está delante de la superficie. Bueno, esa es la convención de signos y pues ya saben que con esta tabla uno puede llegar y volver a revisar lo que uno está haciendo. Ahora revisemos el siguiente caso. Vamos a ver la formación de imágenes, pero para cuando el cambio de medio se da a través de una interfaz plana. Entonces revisen esta ecuación. Si yo tengo que, en esta ecuación me está dando la relación entre índices de refracción, distancia imagen, distancia objeto y radio curvatura para las imágenes formadas por refracción. Tengo una superficie que tiene un radio curvatura. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer muy grande ese radio de curvatura? ¿Qué pasa? La distancia imagen se va a alejar. No la distancia de imagen. Fíjese muy bien, esta es la superficie. Y este es el Sube. radio de curvatura. Si lo empiezo a hacer más grande, ¿qué pasa con la superficie? Sea plano. Tiende a verse, al menos de perspectiva, más plana, ¿sí? Eso es una cuestión de perspectiva y de geometría. Si yo en esta ecuación digo que R tiende a ser muy grande tanto que llega a ser infinita, ¿cuánto vale este factor de acá? Cero. Cero. Entonces, lo que uno dice para cuando está estudiando la formación de imágenes por superficies refractoras planas es que el radio de curvatura tiende a infinito, por lo que eso que estaba al lado de esa igualdad se va a cero, y de ahí yo despejo esto. El índice de refracción del medio 1 sobre la distancia objeto es igual a menos el índice de refracción del medio 2 sobre la distancia imagen. Y eso se da para cuando esta superficie es plana. El radio de curvatura tiende a infinito. Si como por ejemplo en este caso se tiene el objeto está a este lado de la superficie con un índice de refracción que es mayor al que va a salir. Entonces, los rayos viajan, llegan a la interfaz, se refractan con un ángulo que es más grande que el incidente, por lo que los rayos divergen, se separan. Y pues aquí afuera no va a haber convergencia de rayos, por lo que los rayos reales no convergen. Los que convergen son la proyección de los rayos refractados. La proyección de los rayos refractados son rayos virtuales, por lo que aquí yo obtengo una imagen virtual que está al mismo lado de la interfaz y a una distancia Q. ¿Me hago entender? Bueno, es que si se entendió. Profe, no entendí muy bien, pero lo que alcancé a entender ahí es que cuando la superficie es plana, los rayos reales se pierden y la focal o la imagen se forma es en el medio 1, ¿no? No pasa al medio 2. Ah, listo. Exacto. Y eso da como por general, dice, la imagen formada por una superficie refractora plana está en el mismo lado de la superficie del objeto. Entonces, si uno revisa el caso contrario, que es lo que vamos a hacer ahorita, y si yo tengo el objeto a este lado o cambio los medios, por ejemplo, que aquí sea el vidrio y aquí sea el aire, la refracción de todos modos no va a dar una convergencia como tal para ese punto. Pero ahorita vamos a revisar un ejercicio para que quede un poquito más claro. Hagamos el primer ejercicio. Ana María, Señor, hágame el favor y lee ahí que ya me cansé de hablar. dice, un conjunto de monedas está incrustado en un pisapapeles esférico de plástico que tiene un radio de 3 centímetros. El índice de refracción del plástico es N1 igual a 1.50. Una moneda está colocada a 2 centímetros del borde de la esfera. Encuentre la posición de la imagen de la moneda. Bueno, entonces acá serviría recordar, ustedes han visto en las películas esos jugueticos que regalan en todas las películas de Navidad, que tienen una casita por dentro y uno los bate y que se ve la nieve y toda la cuestión. Sí, profe, sí, señor. Están hablando de uno parecido, simplemente que está hecho de plástico y que en vez de casitas y pendejas por dentro tienes monedas. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Listo.
Me dice que es una esfera que tiene un radio de curvatura de 3 centímetros y que la moneda está colocada a 2 centímetros de la superficie. Entonces esta es la superficie, mido 2 centímetros, ahí está la moneda. Esa es la ubicación real del objeto. Pero resulta que si ustedes han visto esos juguetes alguna vez, realmente uno no está viendo la posición real de las cosas que están dentro. Son posiciones aparentes. Fíjense por qué. Los rayos salen del objeto. Van desde el medio del plástico que tiene un índice de refracción mayor que al del aire, que es el que está afuera. ¿Hasta ahí me voy dando a entender? Sí, No, señor. profe. Sí, profe. Luego, como están haciendo un cambio de medio de índice de refracción mayor a uno menor, los ángulos de refracción con los que salen los rayos son mayores a los de incidencia y los rayos que salen afuera divergen, se separan. Entonces no van a encontrarse en acá afuera. Los que se encuentran son la proyección de los rayos refractados. La proyección de esos rayos me da que queda dentro de la esferita esta. Entonces, la idea es calcular esa distancia de imagen para ver cuál sería la distancia aparente. Eso lo consigo yo con la expresión que les mostraba allá. Despejando para la distancia de imagen que está en este término, dice que el índice de refracción del medio 2 sobre la distancia de imagen es igual a la diferencia de los índices de refracción entre el aire y el vidrio sobre el radio de curvatura, menos este término que trae el índice de refracción del medio 1 sobre la distancia objeto. ¿El medio 2 cuál es? Aire. El aire. ¿El índice de refracción del aire vale? 1. 1. Entonces aquí tengo ya despejado el inverso de la distancia de imagen. Igual a el índice de refracción del medio 2, que es aire, menos el del vidrio, el plástico, que es 1.50, sobre el radio de curvatura, que en este caso es un radio de curvatura negativo. Según me dice esto, el radio de curvatura es negativo cuando el centro de curvatura está delante de la superficie. Algo que aparece acá. Esto es delante de la superficie es esta, esto es delante. ¿Me hice entender? Sí, señor. Ahí es donde se considera el signo del radio de curvatura, es negativo. Bueno, entonces es de menos 3 centímetros. Todo esto tiene que estar en la misma escala. Menos el índice de refracción del medio 1, que es el del plástico, sobre la posición de el objeto. Eso, haciendo los cálculos, volteando la fracción, me da menos 1.7 centímetros. Quiere decir que yo voy a ver a la imagen de esta moneda a 1.7 centímetros. Quiere decir que está más cerca de la superficie, aparentemente. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Bueno, y esa sería la distancia de imagen. También se puede calcular el aumento, pero creo que en este ejercicio no lo hacemos. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna hasta ahí? No, profe, ninguna. Vamos a hacer este otro ejercicio para ver los cambios de perspectiva sobre una superficie plana. Un pez pequeño nada en una profundidad D, o sea, es una profundidad que vale D, bajo la superficie de un estanque. Si han tenido la oportunidad de ver alguna vez una pecera, ustedes han visto ese efecto. Entonces el efecto es el siguiente. ¿Cuál es la profundidad aparente del pez visto directamente desde arriba? O sea, usted está arriba de la pecera y está viendo el pescadito. Entonces usted lo que quiere es sacar el pescado. Si usted no tiene en cuenta lo que vamos a analizar ahorita, usted muy seguramente no va a ser capaz de sacar ese pescado. ¿Listo? Porque resulta que, bueno, si el pescado está a una distancia de, ¿ven la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces lo que yo estoy viendo son rayos que provienen del pescado. Entonces los rayos salen del pescado, llegan a la superficie y como hay un cambio de índice de refracción mayor a uno menor, se refractan con un ángulo de refracción mayor que el incidente, por lo que divergen. Entonces, yo no voy a ver esos rayos reales directamente, lo que yo voy a ver es la proyección de esos rayos. Y la proyección de esos rayos va a dar en el mismo medio en el que está el pececito. ¿Listo? Luego,
el chiste es calcular la distancia de la imagen del pez que yo estoy viendo. Bueno, entonces eso se hace del siguiente modo. Con esta relación, ya dijimos que despejando de la relación que tenemos allá, acá ya aparece despejada, la distancia de imagen es igual a menos el índice de refracción del medio 2 sobre el del índice de refracción del medio 1 por la distancia objeto. El índice de refracción del medio 2, ¿cuál es el medio 2? El aire. El aire, porque los rayos van del pez hacia donde estoy yo y yo estoy acá en el aire. Bueno, y el índice de refracción del medio 1 es el del agua, 1.33, multiplicado por la distancia objeto que vale D. Esta fracción me da menos 0.75 veces D. Pregunta, ¿esta distancia es menor o mayor a la que está realmente el pescado? Es Menor. menor, creo Menor. que menor. ¿Es menor? Si el pescado, por ejemplo, está a 20 centímetros, pues entonces vamos a suponer que D vale 20 centímetros. 20 por 0.75. Uno va a percibir que el pescado está a 15 centímetros, mientras que realmente está a 20. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces resulta que usted piensa que está a 15 y usted manda la mano exactamente a 15 centímetros de profundidad. ¿Agarra el pescado? No. No. Y eso lo tienen que tener en cuenta los pescadores, los gatos que van a jugar los pececitos allá a la pecera y todo el que quiera hacer algo con esos pescados. ¿Me hago entender? Listo. Vamos a ver el efecto contrario. Vamos a analizar qué está viendo el pescado. Entonces el pescado está viendo que usted le está haciendo la cacería. Dice, si su cara está a una distancia D sobre la superficie, ¿a qué distancia aparente sobre la superficie el pez va a ver la cara, nuestra cara? Entonces resulta que el análisis es el mismo. Los rayos salen del objeto, que en este caso es nuestra cara, a una distancia D. Llegan de un índice de refracción que es menor a uno mayor. Entonces la manera en la que llegan y chocan acá hace que los rayos se refracten con un ángulo menor y bueno, pasan a este segundo medio. En este caso, resulta que los rayos que está observando el pececillo no son los reales, son también proyecciones. Entonces esas proyecciones van a dar cierta posición en la que se intersectan los rayos. Y esa es la posición imagen. Se utiliza esta misma expresión. ¿Qué cambia? Los índices de refracción Los índices de refracción, pero ¿cómo cambian? se El invierten. del aire abajo y el del agua arriba. Exactamente. Ahora el rayo va del agua hacia el aire, mientras que en el primer ejercicio iba del aire hacia el agua. Esa es la diferencia. ¿Sí queda claro eso? Señor, se cambiamos más lejos. Exactamente. El pescadito está viendo que la cara de nosotros está a 1.33 veces la distancia real. Entonces está observando, si esa, vamos a suponer que D es otra vez 20 centímetros. 20 por 1.33. Entonces el pescado está viendo que uno está a 26.6 centímetros. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y ese es el efecto que hay en las imágenes formadas por refracción, que no corresponden a distancias reales, sino que hay cierta deformación de la imagen. Bueno, digamos deformación, no, pero sí, también. Bueno, ¿me hice entender ahí o no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, continuamos. De ahí, de ese análisis que estábamos haciendo de la refracción para superficies curvas y planas, se extiende el análisis de lo que son las lentes delgadas. Las lentes delgadas son instrumentos que se fabrican con determinado objetivo, con determinada aplicación. De las primeras aplicaciones famosas históricamente hablando fue la que encontró Galileo con la fabricación del telescopio. El hombre lo que vio es que estaba muy de moda por ahí en esos años un juguetico que se habían diseñado a partir de formar vidrio en algo plano, una superficie plana de
o tirando a plana de vidrio. Entonces empezaron a ver que era interesante colocar eso como en un tubito y usted al ver a través del tubo, las imágenes que se observaban estaban invertidas y se veían raras, tenían formas raras. Entonces era divertido, a la gente le parecía chistoso. El hombre agarró eso y dijo, ah, esto me puede estar sirviendo. Él se puso a estudiarlas y se dio cuenta que podía configurar más de 2 lentes de manera de que la imagen que obtuviera fuese derecha. Y adicional a eso, él podía cambiar la distancia aparente de los objetos. Quiere decir que lo que estaba lejos, él podía hacer que se viera cerca, a partir de la configuración de esas 2 lentes y de la geometría de las lentes. Y con eso, él se inventó un telescopio. ¿Sí habían escuchado esa historia? No, señor. Pues vean, uno se la pasa por la vida pensando en pajaritos y ese pendejo agarró un juguete y hizo una de las invenciones más importantes de la historia. Bueno, esas son las lentes delgadas. Las lentes delgadas son instrumentos elaborados a partir de un material que es capaz de refractar la luz. Por lo general es un material que tiene un índice de refracción mayor al del aire. ¿Listo? El del aire se toma como estándar, vale 1. Entonces, esos instrumentos se elaboran con cierta geometría. Pueden ser curvos a ambos lados, puede ser uno plano y otro curvo, pueden ser ambos curvos hacia adentro, curvos hacia afuera. Y dependiendo de cómo sean las superficies, nosotros ya vimos que la refracción y el cambio de la dirección de los rayos va a depender de eso, de la geometría. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Listo. De ahí se establecen las siguientes ecuaciones. La primera se llama la ecuación del fabricante de lentes. Esta ecuación es con la que se diseñan los lentes. Porque yo lo que quiero es conseguir un objeto que me refracte la luz a mí o que haga converger rayos de luz a un punto para poder formar imágenes. Y ese inverso de la focal se consigue igual al índice de refracción del material menos la unidad, donde la unidad muy seguramente es el índice de refracción del aire. Entonces, se toma con referencia al índice de refracción del aire. ¿Hasta ahí me hice entender? Buenas, ¿hay gente en clase o no? Sí, sí, señor. Sí, señor. Luego, también depende de la geometría. Acá ustedes están viendo que este es el inverso del radio 1 menos el inverso del radio 2. Entonces, esos inversos o esos radios hacen referencia a que la lente tiene realmente 2 superficies. Vamos a tomar una superficie de este estilo. Una curva acá, que tiene un radio de curvatura que está por acá. Y la otra superficie que está acá, tiene un radio de curvatura por acá. Entonces, tiene 2 radios de curvatura. Ahora, si la lente es diferente y tiene radios de curvatura de este estilo, pues también los radios de curvatura cambian de posición y cambian de signo, por tanto. Pero entonces el fabricante se fija de eso, de qué tan curvas son las superficies de la lente. Y pueden tener diferentes curvaturas en las 2 superficies por aparte. Y depende del material. Por eso acá aparece el índice de refracción y configurando estos valores yo obtengo un valor de focal determinado. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Esa es la ecuación del fabricante de lentes. Ahora, la ecuación para las lentes delgadas se consigue considerando para los análisis de formación de imágenes que esa lente tiene un grosor muy pequeño y despreciable comparado con las distancias a las que se colocan los objetos y se consigue la imagen. O simplemente se hace esa consideración. Lentes delgadas, uno desprecia el efecto de refracción interna que se da dentro de la lente. Simplemente se desprecia. Y uno se cuenta que llega, atraviesa la lente y ya. Simplemente hace eso. Cuando en la realidad sí hay cierto efecto. Dependiendo de qué tan gruesa sea la lente, pues obviamente llega la luz, se refracta una vez, se refracta 2 veces con cada una de las superficies de la lente. Ese efecto se desprecia para cuando estamos hablando de lentes delgadas, en el modelo y descripción matemática. ¿Me hice entender? Señor. Bueno, y la ecuación de las lentes dice lo siguiente. La suma del inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen es igual al inverso de la focal. Es igual a la de los espejos.
Y el aumento también es el cociente entre el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, que también es igual a menos la posición de la imagen sobre la posición del objeto. Se encuentran varios tipos de lentes, dependiendo de las superficies que tiene. Si tiene dos superficies de este modo, se llama biconvexo. Si tiene una que va hacia adentro y la otra va hacia afuera, se llama convexo cóncavo. Si tiene una plana con una convexa, se llama plano convexo. Y estas son lentes convergentes. Vamos a explicar lo de la convergencia. Las lentes convergentes lo que hacen es que toman los rayos que vienen paralelos al eje óptico y los hace converger en un punto que se llama focal. Como los hace converger, o sea, los junta, converger es sinónimo de juntar, de que se reúnen. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Grábense esos dos conceptos que les voy a explicar porque pueden ser que no sean muy de su familiaridad, pero los tienen que aprender ahorita para poderme entender esto. Convergencia, que los juntan, mientras que los lentes divergentes reciben rayos que son paralelos al eje óptico y los refractan de manera de que para cuando salen al otro lado de la lente se separan, divergen. ¿Me hice entender? Sí, señor. Si se han visto la película Divergente, harán cuenta de por qué se llama Divergente, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo, entonces, hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora, estas de acá tienen dos superficies hacia adentro, se llama bicóncava, la otra llama cóncava convexa y la otra llama plano cóncavo. Y son lentes que son divergentes todas. Bueno, estas de acá son divergentes y estas de acá son convergentes. También hay reglas y convención de signos para las cantidades. En este caso, tenemos que... Espera, es que me estoy adelantando un poquito a las cosas, entonces como que me... La ubicación del objeto es positiva para cuando el objeto está delante de la lente y el objeto es real. Es negativa cuando el objeto está detrás de la lente y el objeto es virtual. Bueno, la ubicación de la imagen es positiva cuando la imagen está detrás de la lente y es una imagen real. Y es negativa cuando está delante de la lente y la imagen es virtual. Ya saben que ese criterio se da si la imagen se forma con rayos reales de luz real o no. La altura de la imagen es positiva cuando la imagen es vertical y es negativa cuando está invertida. Los rayos de curvatura son positivos cuando el centro de curvatura está detrás de la lente y negativos cuando el centro de curvatura está detrás de la lente, según la dirección de la luz. Esos dos de ahí, esos radios son importantes de escogerles el signo para la ecuación del fabricante de lentes. Y la focal de las lentes es positiva cuando es convergente y es negativa cuando es divergente. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Sí, señor. Vamos a ver si encuentro por acá alguna simulación. Vamos a ver si este me sirve. Es que hay simulaciones, pero entonces no son bien chéveres. Aquí hay una, vamos a jugar con esta. ¿Ya ven pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a colocar esto un poquito más pequeño. Bueno, digamos que ahí. Listo, acá me muestra una lente divergente, pero vamos a cambiar a una convergente para iniciar porque me parece que es más sencillo. Acá están los rayos que nosotros vamos a conseguir para cada objeto, según yo lo establezca dentro de la lente. Bueno, acá tenemos una lente que tiene dos superficies. Este es bicóncavo o biconvexo. 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 Es bueno también repasar ese tipo de cosas. Entonces es biconvexo. Entonces acá está la lente.
Y lo que vamos a hacer es cómo se forma la imagen, ¿vale? Entonces yo tengo acá el objeto y des en cuenta que en la medida que yo voy cambiando la posición del objeto, aparece la imagen en distintos lugares. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Ese es el efecto de una imagen, digo, de esta lente. Y des en cuenta que con esta misma imagen se pueden conseguir imágenes reales y virtuales. Más pequeñas que el objeto y más grandes que el objeto también. Bueno, se pueden conseguir varias. La idea es verificar cómo se forman. Entonces yo voy a colocar al objeto en esta distancia y vamos a empezar a trazar rayos. En este caso vamos a utilizar también rayos principales. Hay un rayo que se llama el rayo paralelo. Sale paralelo al eje óptico y para cuando pasa por la lente, converge a la focal, porque esta es una lente convergente. Va hacia la focal. Esta es la distancia focal y estas dos veces la focal. Bueno, en este caso es importante también conocer dónde está la focal y múltiplos de la focal. Ahora pasa por ahí y ahí tenemos el primer rayo. El segundo rayo es el rayo focal. O sea, pasa por la focal que está a este lado de la lente y para cuando pasa a través de la lente, sale paralelo al eje óptico. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí. Y hay otro que es el rayo central, que también es muy fácil de conseguir. Simplemente pasa por el vértice de la lente, en toda la intersección entre la lente y el eje principal, donde convergen los rayos, porque esta es una lente convergente, está la imagen. ¿Listo? Ahora, esto obviamente pues puede cambiar un poco. Si yo empiezo a variar tanto distancia como tamaño del objeto, pues el tamaño de la imagen cambia. En este caso tenemos una imagen que es invertida, es real y más pequeña que el objeto, ¿cierto que sí? Profe, ese 2F es segundo foco. Sí, dos veces la focal. El foco de la lente es uno solo, simplemente que para algunos análisis conviene conseguir múltiplos de la focal. ¿Sí me hago entender? Profe, ahí en ese caso la imagen no sufriría doble, o sea, cuando entra y cuando sale no cambiaría. ¿Cómo así? Pues como son, o sea, son dos espejos, o sea, dos lentes convexos, al ingresar cambia de ángulo y cuando sale no volvería a cambiar de ángulo, cuando sale el lente. Para este caso se desprecia ese efecto y resulta que ese efecto es el siguiente. En la primera superficie se refracta con cierto ángulo. Para cuando llega al segundo, es como si se corrigiera ese efecto. No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Es como si llegara el rayo acá, se refracta dentro, pero cuando va a volver a hacer cambio de medio, vuelve y sale como con este... O sea, se Con el mismo desprecia ese ingresor. efecto, ¿sí? Ah, ok, Ajá. listo. Sí, o sea, es como si se despreciara un poco el efecto que tiene dentro. Para este caso de lentes delgadas se desprecia, o sea, sencillamente se hace cuenta que no hubo esa reflexión interna, refracción interna. ¿Sí me hago entender? Listo, profe, sí, señor. Se considera el efecto total, y el efecto total es este. Llega el rayo, atraviesa la lente y se refracta acá por la focal. Y así. Entonces, miren que con esta lente yo puedo hacer varias cosas. Si yo coloco el objeto dentro de la focal y el vértice, des en cuenta qué tipo de imagen consigo. Virtual y mayor. Virtual y más grande. Bueno, eso es lo que sucedería acá con este tipo de lente. Vamos a cambiar la lente. Vamos a cambiarla a divergente. En las lentes divergentes se trazan los mismos tres benditos rayos. Bueno, entonces voy a ver cómo consigo yo acá una imagen para poderla construir que se vea bonita. Ahí. El rayo paralelo sale paralelo al eje óptico y se refracta. Al pasar por la lente, se diverge, o sea, se va para el carajo. La que va a converger a la focal es la proyección de ese rayo. Y esa proyección se proyecta a la focal que está a este lado de la lente. El segundo rayo, que yo recomiendo porque es que es más fácil de ubicar, es el rayo central. Lo apuntan directamente al vértice. Entonces va hacia el vértice y pues al pasar por el vértice sigue simplemente por el mismo camino. Bueno, entonces donde se chocan esos dos, o donde se interseccionan la proyección de esos dos rayos, es donde está la imagen. Y un tercero pues es el focal, que pasa por la focal de este otro lado de la lente. Se apunta hacia ese lado de la focal y sale refractado paralelo al eje óptico, donde se intersectan los tres
proyecciones del rayo está la imagen. En este caso es una imagen que es virtual, más pequeña y derecha. Bueno, ¿me hice entender con esto? Sí, profe, existe la posibilidad de que haya un lente que por un lado sea convexo y por el otro Sí, convergente. señor. Sí se puede. Vamos a ver si se puede variar eso acá. No, acá no se puede variar, así que yuca. Ve esta vaina. Es que esta simulación apenas sirve, es muy limitada. Pero debería uno poder cambiar este tipo de cosas, ¿sí? Pero que sea, o sea, que cuando yo cambio esto, me cambian automáticamente las focales. Porque esto depende de eso, ¿sí me hago entender? Sí, sí, señor. Pero en ese caso, ¿cómo se trazarían los rayos? Eh, buena pregunta. Acá estamos teniendo solamente en cuenta si la lente es convergente o es divergente. Entonces yo ya les mostré cuáles eran convergentes y cuáles eran divergentes. Y cuando es convergente se aplica la convención de lente convergente, que es la que les mostré acá. Y para cuando es divergente se aplica lo de divergente, sin tener en cuenta qué tipo de superficies tiene la lente. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, listo, profe, sí, señor. Pues despreciando que el grosor de la lente. Ya habrá algún caso en el que sí toca tener en cuenta. Puede ser en el caso en el que diga, bueno, tenemos una lente con un grosor considerable de tanto. Y usted lo que va a hacer es estudiar la refracción en esta superficie y luego en esta, por aparte, O para sea, poder ahí dar una descripción más acertada. lo que haríamos nosotros, pues, sería solamente tomar el tipo de lente por donde ingresa la imagen, ¿sí? Porque dice Sí, que el otro o se sea, en este desprecia. caso lo que hacemos es considerar despreciable el grosor de la lente. Pero si ya se le pide considerar el grosor, pues se le va a explicar o se le va a decir explícitamente que lo considere. Bueno, Ok, señores, profe, listo. terminamos la clase por el día de hoy. Nos quedamos en cuál diapositiva con ustedes en las 36. Nos vemos en la próxima. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, profe.